Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias a todos los que nos están mirando vía YouTube. Esta es una nueva charla, conferencia, evento virtual de El Diplo. Vamos a estar hablando hasta las 7 de la tarde. Como siempre, hacemos una horita de conversación. En este caso, en la previa del primer paro general de la era Milei. Pasaron 45 días desde que asumió el gobierno, más o menos. Faltan 2 días para el paro. Vamos a estar hablando con tres amigos y autores bastante recurrentes en nuestras páginas. Por un lado está Paula Abal Medina. Paula es investigadora de la UNSAM, del IDAES, Paula, ¿no? A veces me pierdo si es Sí, UNSAM o IDAES. debilidades, exacto. Del IDAES, bien, del IDAES en la UNSAM. Paula, bueno, trabajó muchos temas, entre ellos sindicales y sociales. Fue candidata, tiene una participación política, fue candidata a vice de Juan Grabois en las últimas elecciones. Gracias, Paula, por la visita, por estar ahí. Por la Está invitación. también Ezequiel Adamowski. Ezequiel es historiador, escribió un clásico de nuestro tiempo, que es La historia de la clase media argentina, un libro que se leyó mucho y se sigue leyendo. Escribió también otros libros acá en el siglo XXI, un libro sobre el Martín Fierro que se llamaba El Gaucho Indómito. Ezequiel, Indómito. El Indómito, gaucho efectivamente. indómito. Sí. Bien. Bueno, también es autor del Diplo. De hecho, tenemos una nota de Ezequiel para el próximo número, que va a estar en la calle a fin de año, a fin de mes, perdón. Y está también Verónica Gago. Verónica es, nunca sé si socióloga o politóloga, Vero. Ay, politóloga. Politóloga, bien, politóloga. No, no me informé antes de esta conversación, la próxima voy a buscar. Bueno, se me mezclan estos detalles. También es autora de varios libros, viene escribiendo bastante en los últimos tiempos, les hemos pedido más de una nota. Mira muy bien, Verónica, la sociedad, los sectores populares, toda esa problemática la tiene súper bien analizada, y bueno, les agradecemos a los tres que estén acá. Como siempre, la dinámica es que vamos haciendo preguntas, voy distribuyendo las conversaciones y los temas. Como decía, dura hasta las 7 de la tarde, y todos los queridos suscriptores que están del otro lado nos pueden hacer preguntas que yo trasladaré a los panelistas a lo largo de la conversación. Bueno, entonces empiezo por ahí por Paula, que la tengo justo acá, acá abajo a la izquierda. No, te quería preguntar, Paula, vos que trabajaste mucho temas sociales y temas sindicales. eh, ¿Considerás que este paro general, empezando por la coyuntura, voy a tratar de ir de lo coyuntural a lo más general y profundo, digamos, este paro general convocado tan rápido, mucha discusión hacia dentro del peronismo sobre si era un momento oportuno para convocar al paro o había que esperar que se diluya el efecto del aguinaldo, que llegue marzo y el inicio de las clases y demás? ¿Te parece que es una buena idea? O sea, ¿vos sentís que hay un pulso social de protesta al gobierno que va a ser exitoso, ¿no? Más allá de la convocatoria, ¿te parece que está bien convocado en esta fecha o habría que haber esperado? ¿Y cómo explicarías la respuesta a esto? Bueno, está buena la pregunta. Un saludo a los que están, que no vemos en este momento, pero que están escuchando. Sí. Y gracias por la invitación, José. A mí me da la impresión que sí, que el paro, digamos, era indispensable. Hubo una discusión de entrada. Obviamente hay un triunfo electoral indiscutible por parte del Ujú, gobierno de Javier Milei, pero con un conjunto de enunciaciones que la verdad no nos permitían entrever semejante ataque de frente ujú, eh, tan de punta a punta a los derechos en sus diversas dimensiones del pueblo argentino, ¿no? Yo creo que realmente yo no avisoraba el texto, que podía surgir un texto como el del DNU ni como la ley Ómnibus. Esto no hay que abundar porque yo creo que ya esta caracterización la tenemos todos bastante bien hecha, pero en especial en materia de los temas que digamos que yo más conozco de trabajo y de sindicalismo, es como invertir o eliminar los principios que dieron origen, que fundaron el derecho protectorio del trabajo y sustituirlo por una especie de desprotección autoritaria del trabajo y de todo el sindicalismo. Entonces es un ataque, para decirlo casi como los economistas, de flujo y de stock. Es decir, de flujo porque la devaluación y el aumento de las tarifas está pulverizando los ingresos que venían, digamos, de un ciclo descendente. Es decir, no olvidemos que el último gobierno aumentó 7 puntos la pobreza y el gobierno de Macri también había aumentado de manera fulminante la pobreza. Entonces, la verdad que venimos de una situación muy dramática
y de stock porque se atacan las conquistas, las coberturas, los derechos y los reconocimientos estatales que se fueron forjando a lo largo de muchas décadas. En ese marco se dio una discusión sobre si había que esperar que esto que está llegando, digamos, a diario, en los bolsillos de todos los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades y todas las categorías ocupacionales, teníamos que esperar igual a que se hiciera sentir más. Es decir, a mí me parece que frente a un ataque fulminante de esta magnitud, que viene a contravenir principios constitucionales elementales y a desnaturalizar el derecho del trabajo, había que tener una reacción rapidísima y nos encontramos, la verdad, con una novedad. Yo creo que esto sí es del orden de una novedad y creo que es una novedad interesante, que es el protagonismo de la CGT en este proceso, que es un poco inesperado, por lo menos, digamos, tal cual venía produciéndose la acción sindical desde la central principal, la de Azopardo, y ahora nos encontramos con una cantidad de medidas, una tras otra. Yo las enumeré, ahora no quiero ponerme pesada, pero es decir, se convoca al Comité Confederal, hay una enorme participación de los de alrededor, creo que son 230 sindicatos confederados. Se formula un plan de acción con tres frentes: el frente judicial, el frente gremial y de movilización popular y el paro del 24, con todo ese plan de lucha, y además una idea, digamos, que cada vez la escucho más fuerte en los dirigentes sindicales, de lo gremial tiene que volver a marcarle la cancha a la política. Y en ese sentido encontramos ahí también una idea que se implementa de un modo muy concreto, que es yendo a ver y convocando a cada uno de los legisladores en las regionales, en las provincias y en el Parlamento, para contarles cuál es la posición de la CGT y del conjunto de los movimientos sociales y populares en este escenario, ¿no? No quiero seguir Bien. hablando, vos. Dale, dale, sí, igual después vamos y volvemos. Yo ahora le paso la palabra por ahí a Ezequiel, agrego un comentario mío propio a lo que dijo Paula, que es lo siguiente: también uno a veces piensa, por lo menos yo pienso, que en ciertas situaciones en las cuales el poder es relacional, digamos, no es un todo nunca, ¿no? Siempre es producto de algo, una relación es cambiante. Entonces, en momentos en los que otras estructuras del peronismo están heridas, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo, los gobernadores históricos, muchos de los cuales perdieron las elecciones, lo que queda en pie sube. Entonces el sindicalismo sube, así como en el 2001 subió el dualdismo porque era la única estructura territorial del peronismo que se había logrado mantener en pie. Ahora lo que sube es el sindicalismo, para complementar un poco pero bueno, es algo que se me ocurre a mí. Para Ezequiel, después, si querés, vamos por otros temas, pero te llevo a tu primer amor académico, es la clase media. Parte de la clase media votó a Milei. ¿Vos considerás que lo va a seguir sosteniendo, se lo va a seguir bancando? ¿Va a haber una fragmentación hacia dentro de la clase media? ¿Cómo hace la clase media para soportar un gobierno que hasta ahora no le entregó beneficios a cambio de los sacrificios que le piden, ¿no? ¿Cómo analizarías esto? La verdad es que en términos del electorado no hay un corte de clase evidente en el voto, ¿no? Como sí hubo para el caso del macrismo. En el caso del macrismo estaba muy claro que había un sesgo de clase en el apoyo a Sí, Macri, que era, bueno, cuanto más dinero, más apoyo. En el sí. caso de Milei no me parece que estemos viendo esto. Arrastró una cantidad de votos de clases populares muy grande. Y los sectores medios no hace tiempo que no vienen votando de manera homogénea, y tampoco me parece que haya sido el caso esta vez, ¿no? Arrastró muchas partes de los sectores medios, pero hay otros que no. Me parece a mí que los sectores más empobrecidos de los sectores medios, el tipo de reacción que es esperable que veamos es bueno, la que ya estamos viendo, ¿no? En el sentido de los cacerolazos y la movilización, la formación de algunas asambleas, la movilización en torno a la defensa de la cultura y, por supuesto, eh, del nivel de vida básico y elemental de cada uno, ¿no? Me parece a mí que estamos en un escenario muy difícil, porque acaba de asumir un gobierno nuevo que generó un nivel, digamos, de esperanza importante en parte de la población, que seguramente lo sigue sosteniendo. Si uno hace un paneo rápido del nivel de apoyo que tiene este gobierno, además de esa legitimidad del voto,
hay que decir que que es un gobierno de extrema derecha, fue inmediatamente naturalizado por Sí. los medios de comunicación, por las principales fuerzas políticas, parece que fue un político más, digamos que esto es perfectamente aceptable como cualquier otro. Fue recibido la semana que, incluso antes de asumir, con promesas de dinero fresco del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. El sector empresarial está manifestando su apoyo en toda la línea al DNU y a la ley Omnibus. Em, con lo cual, digamos, me parece que perciben un escenario de una oportunidad única de poder avanzar en el sentido que esperaban los sectores más de derecha rápidamente, eh, pasando por encima lo que haya que pasar por encima, incluyendo el sistema de división de poderes y las leyes y garantías elementales, ¿no? Y además con la posibilidad de, a futuro, si esto fracasa, poder culpar a alguien que con mucha facilidad se puede calificar como un outsider y lavarse las manos de las consecuencias que quedan, ¿no? Ujú. Así que el escenario de resistencia me parece que es muy complicado. Me llamó también, a mí me sorprendió la velocidad con la cual salió la parte de la sociedad, por supuesto no los votantes de Milei, pero el resto salieron tanto la CGT como los cacerolazos e innumerables Sí. iniciativas que hay acá, lo cual me parece que nos coloca en un escenario distinto del que yo por lo menos imaginaba, que era un escenario de derrota asegurada en el corto plazo y en todo caso, bueno, eh, rearme de la resistencia más a mediano plazo, ¿no? Es un escenario distinto, me parece que hay posibilidades de, de encontrar algún freno, por lo menos parcial. Hay que tener en cuenta que, me parece a mí, el poder legislativo está básicamente eh, apoyando con algunos peros, negociando algunas diferencias, pero decidió, me parece a mí, apoyar eh, estas medidas, lo cual es posible que pasen estas Sí. medidas por el Congreso. Quizás el DNU lo frene la Corte Suprema, no es asegurado, pero es una posibilidad. Con lo cual me parece que todo lo que sea lucha popular, la calle y las acciones directas del movimiento obrero van a ser decisivas, ¿no? Y ahí me parece que puede suceder lo que ha sucedido en el pasado, que es que un protagonismo popular renovado, importante y muy vital arrastre por lo menos una parte de los sectores medios, como fue el caso en el escenario 2001, ¿no? Pero Bien. insisto en que no veo que sea un sujeto unificado que vaya a actuar de tal o cual manera en ninguno de los casos, ¿no? Hay buena parte que está apoyando a este gobierno y buena parte que estuvo desde el inicio en contra. Bien, gracias Ezequiel. Vero, háblanos, si podés, un ratito de los sectores populares, muchos de los cuales, como decía Ezequiel, votaron a Milei. Eh, ¿Cómo te parece que están atravesando este momento y cuál puede ser la reacción a lo largo de los meses que vienen, digamos, no de 6 meses, próximo, no sé, 2 meses cuando termine de pegar la inflación y demás? Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones que no atañen solo a los sectores populares. La primera es que había una fantasía de que el gobierno de Milei no iba a hacer todo lo que decía que iba a hacer, ¿no? Ese clásico teorema de que a medida que quienes están en campaña después efectivamente se convierten en gobernantes, moderan inevitablemente sus agendas, ¿no? Creo que esa fue Sí, la primer sorpresa del gobierno de Milei, ¿no? Sino esa radicalidad con la que efectivamente incluso algunas propuestas de campaña se han visto superadas por la velocidad y la intensidad de las primeras medidas de gobierno. Esa me parece que sí, es una cuestión que atañe a mucha gente que lo votó de distintos sectores sociales, ¿no? Eso me parece que es un elemento de transversalidad y que ahora se ha popularizado con esta idea de no se va a repetir el error del gradualismo del gobierno de Macri, ¿no? Como si fuese ujú, una especie de elección. Después, creo que cuando vos haces la pregunta por los sectores populares, yo creo que es una pregunta que se puede extender en distintos sentidos a pensar cómo se gestiona la paciencia de quienes más sufren las medidas de este gobierno, ¿no? Pensemos, sí, sectores populares, pero también sectores trabajadores
en un sentido amplio, ¿no? De cómo en Argentina se viene redefiniendo lo que entendemos por clase trabajadora, ¿no? Bajo procesos de informalización, de precariedad, de nuevas dinámicas sindicales y de protagonismo popular, un poco para retomar los términos Sí. que Paula y Ezequiel traían. Entonces, bueno, ya se viene resistiendo ajuste desde hace muchos años, ¿no? Entonces ahí hay un entrenamiento en efectivamente cómo se ha hecho frente al ajuste. Ahí la organización de los sectores populares a través de iniciativas de la llamada economía popular es y ha sido fundamental. Yo siempre repito un dato que trae una y otra vez la organización La Garganta Poderosa, que es que 10 millones de personas hoy en Argentina comen en los comedores populares, ¿no? Entonces, ahí tenemos instituciones populares concretas donde se viene sosteniendo y enfrentando el ajuste. Y hoy lo que vemos, para poner esa escena concreta, y lo dicen todas, en particular las mujeres referentes de esos espacios, es que esos lugares están desbordados, ¿no? Que hay listas de espera para entrar a los comedores, más allá de la magia que están haciendo con los escasos recursos quienes cocinan y quienes entregan raciones de comida, e incluso esta cuestión bien cruel de que no se está entregando alimentos a los comedores populares, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación muy explosiva para pensar en esta gestión de la paciencia y en estos recursos disponibles para hacer frente al ajuste que ya se venían desplegando de manera colectiva y masiva, pero que hoy me parece que están en un punto de inflexión, ¿no? Por esto que decíamos, la hiperinflación, la dinámica drástica de corte de recursos por parte del Estado que está llevando adelante el gobierno y la virulencia de la inflación. Ahora, me parece que cuando hablamos también de sectores populares y haciendo el contrapunto con la crisis del 2001 que traía Ezequiel, yo vengo tratando de pensar 3 puntos que me parece que son algo a marcar como distinción con la crisis del 2001. Por un lado, hoy es la emergencia de sujetos inquilinos, ¿no? Por lo menos en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que es algo que se repite en las grandes ciudades del país y el sindicato Inquilinos Agrupados viene recolectando esta información. El crecimiento de la población inquilina entre la crisis del 2001 y la actual es brutal, ¿no? Hay una inquilinización, podemos decir, de sectores populares y sectores medios. Entonces, hay muchos testimonios que dicen, bueno, en el 2001 no tenía que comer, pero sabía que no me iban a echar. Hoy hay una realidad de desalojo y de la presión del alquiler que es novedosa y que pone, me parece, un sujeto también bastante novedoso en las calles, en las protestas y también en la dinámica gremial, ¿no? Porque el Sindicato de Inquilinos Agrupados es una federación a nivel nacional. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de los hogares y de las familias que no existía en las dimensiones que existe hoy en el 2001, ¿no? Tenemos bueno, y esto es lo que veníamos discutiendo, ¿no? En varios textos del DIPLO, una capilarización del endeudamiento que produce otras formas de pobreza, produce otras formas del trabajo y produce otras formas de enfrentar el ajuste que son un componente clave hoy. Y el tercer punto que quería señalar es que en el 2001 estábamos frente a una crisis de desocupación, de falta de empleo. Y hoy la crisis es de hiperocupación, ¿no? Es decir, Es no hay sobreocupación, diría. de sobreocupación con condiciones extremadamente precarias. Entonces, esos elementos me parece que caracterizan a la situación del empleo, a la situación que tiene que ver con los sectores populares, medios empobrecidos, y a los sectores asalariados más dañados, digamos, por estas medidas de Milei. Buenísimo, buenísimo, Vero, interesante. Paula, recién tanto Ezequiel como después Verónica traían como memoria el 2001, que es lo que se nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de crisis social. En el 2001 hubo, por lo menos, una ilusión de articulación de luchas entre los sectores populares, que en ese momento tenían otro nivel de organización popular, otro nivel de endeudamiento, otros problemas.
O sea, hay una crisis, esta crisis está muy marcada, creo yo, por el tema ingresos, digamos, ¿no? En ese momento a esto se superponía la desocupación, bueno, pero hubo una identificación, por lo menos una ilusión de identificación entre sectores populares y sectores medios. ¿Vos ves eso hoy? ¿Ves que Milei puede producir ese pequeño nuevo milagro, digamos, o no? Sí, Porque esos realmente sí. después se O separaron, sea, ¿no? sí, sí, eso que se expresó en la consigna Piquete y Cacerola, ¿no? Eso, Este, exactamente. sí, de alguna manera, cuando uno empieza a revisar, obviamente es muy reciente este proceso, es muy Mm, fulminante además el ataque frente a los sectores más pobres, más empobrecidos y los sectores medios. ujú, Eh, pero yo lo que estoy encontrando, incluso retomando esta idea del protagonismo de la CGT, insisto en que algo que no llegué a aclarar lo suficiente en la primera intervención, que es que no es cualquier CGT la que toma protagonismo, es una CGT que decidió abrir sus puertas, ¿no? ujú. Es una CGT que recibió, antes de que asumiera Milei, incluso a toda la UTEP, porque saben que hubo elecciones en la UTEP, fue algo muy importante, con una participación masiva, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular ganando reputación sindical, eligiendo una comisión directiva en todo el país, y la CGT abre a Sopardo, recibe a las nuevas autoridades, están en un mismo panel, no solo los principales dirigentes de la CGT, sino además Hugo Cachorro Godoy por la CTA Autónoma y Hugo Yasky por la CTA de los Trabajadores. Bueno, además de darse ese proceso, la CGT, como contaba Vero recién, recibe al sindicato de inquilinos agrupados, hacen una reunión, se da a conocer, se cuentan esas problemáticas. Hace una semana o apenas más recibe a todas las organizaciones de la cultura, bueno, no a todas, digamos, pero una enorme cantidad de expresiones de organizaciones de la cultura, también con discursos de muchos líderes sindicales y con... Bueno, entonces ahí se da otro proceso muy interesante. La referente de la CGT se acerca a la asamblea feminista que se organiza la semana pasada en la UTEP, en Pedro Echagüe, allá en el barrio de Constitución. Y bueno, eso también es otra forma, digamos, de expresar esta importancia. Y quizás lo más importante de todo, y un poco en esta lógica de cómo se articulan los distintos sectores sociales en este momento histórico, se produce el plenario de las delegaciones regionales, que yo participé, fue una jornada larga en Azopardo, participaron 81 delegaciones regionales de distintos lugares del país, se fueron normalizando. Esto no es algo que se genera de la noche a la mañana, hace varios años que viene un proceso de normalización de esas delegaciones, hablaron desde los distintos lugares del país y desde los distintos sindicatos. eh, Te diría que con un fuerte apoyo al plan de acción y con una exigencia de que el gobierno negocie con la CGT en su conjunto y que no se reitere un escenario donde el gobierno succione de a uno a dirigentes sindicales, digamos, a través de distintas Sí, formas de cooptación. De hecho, se neutralizó una de ellas rápidamente, ¿no? Con Armando Cavalieri, para decirlo concretamente, y me da la impresión que todas estas instancias están hablando, fundamentalmente, destaco los sectores de la cultura reunidos en Vallese, de una capacidad de articular las distintas expresiones afectadas por un gobierno de estas características, ¿no? Y a está eso yo bueno. le sumaría un par de cosas más, José, porque me parece que cuando hablábamos antes de la provincia de Buenos Aires, hay que mirar con atención ese proceso, porque ahí se están multiplicando bajo la figura de las multisectoriales, ¿no? Sí. Una cantidad de conversaciones, de planteos, de debates que me parece que son muy importantes y creo que hay que mirarlos con atención. Me parece que van a dar algo interesante. Y después también anotaría en este raconto varias campañas que empiezan a afianzarse y que van a tener que ver también con esto que mencionaba Vero Gago,
de una falta de alimentos que es una preocupación de enorme magnitud en los miles y miles de comedores que hay por todo el país. No hay alimentos secos, se acaba el stock, se acaba, se acaba, se acaba. Esto se está mirando con una enorme preocupación. Va a haber medidas, hubo medidas muy importantes, incluso frente a la Quinta de Olivos, ¿no? Con ollas populares y demás, pero se van a multiplicar y se van a articular medidas muy importantes por el problema del desabastecimiento, que es ya, digamos, una acción de tipo criminal, porque realmente hay familias que si no comen en los comedores, millones de familias que si no comen en los comedores no comen. Entonces, a mí lo que me parece es que realmente se va a ir multiplicando este proceso y esto también se pone de manifiesto en ese dispositivo político que quiero mencionar, armó Juan. Voy a hablar de la candidatura de Juan Grabois directamente porque es efectivamente el dirigente que sostiene eso, que es la Argentina humana, ¿no? Y que es de qué modo ese dispositivo político es transversal y que también permite la articulación de distintos sectores sociales. Se generó una Navidad donde miles de trabajadores de los más empobrecidos de todos comieron y pasaron la Nochebuena en el Congreso, y así se están multiplicando esas acciones de solidaridad. Por lo tanto, yo creo que en esta composición de formas de protesta hay que sumar también esa expresión que se da a partir de acciones de solidaridad masiva y del dispositivo de la Argentina humana, ¿no? Y a quienes interpela y cómo permite de algún modo reconstruir esa articulación entre distintos sectores sociales. Bien, acá tengo varias preguntas de gente que está del otro lado. Fernando Luis, bueno, preguntaba por el tema de Fernando Luis Penalba, por el tema de, creo que ya un poco lo abordamos, que es si la CGT se está convirtiendo en el centro que articula, digamos, la resistencia o la lucha contra el ajuste. Y hay otra pregunta que yo le quería trasladar a Ezequiel de María Carolina Stegman, que es, venimos hablando, Ezequiel, mucho hasta ahora, digamos, esta primera media hora, de cortes sociales, ¿no? Clase media, sectores populares, cómo se organizan, cómo sufren, qué de las 500 medidas que hay en el DNU y en la ley ómnibus afecta a cada uno y demás. Ahora, la otra pregunta es no tanto social, sino más ideológica, ¿no? Porque Milei, otra de las cosas que rompió en un punto es el eje peronismo-antiperonismo, en el sentido de que se suponía, como vos decías, Ezequiel, que en la grieta clásica, macrismo-peronismo, a más nivel socioeconómico, más voto el macrismo, menos nivel socioeconómico, más voto el peronismo. Esto con Milei no es así. A Milei lo votó un montón de gente que había votado a Cristina, que había votado siempre el peronismo, votantes históricos del peronismo, etc. Entonces, más allá de la cuestión social, a nivel de político partidario, ¿cómo se reconfigura esta resistencia al ajuste desde el punto de vista ideológico, no social o político ideológico? ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, eso me parece que es una dimensión súper importante porque también marca una diferencia respecto al escenario que tuvimos en 2001, ¿no? Estuvimos como haciendo un repaso de las diferencias en torno de la situación de los sectores populares, eh, la dimensión organizativa. Hay también una diferencia en lo político e ideológico que es muy importante, muy llamativa, y que va a ser crucial, me parece a mí. Lo más evidente es que en 2001 había una crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto, y hoy no estamos en ese escenario. Hay mucha gente Ujú. que está muy entusiasmada con el actual gobierno, pero también, digo, ese tercio que votó a la fuerza que conduce Macri también está muy entusiasmada, ¿no? Cree Ujú. en esa dirigencia, con lo cual no hay una crisis de legitimidad. También hay una parte de los que no votaron a ninguna de las dos opciones que sigue convencida y cree en el peronismo, el kirchnerismo o en la versión eh, que uno quiera apuntar. Con lo cual no hay una crisis de legitimidad, es decir, esto se va a intentar canalizar a través de los partidos que están disponibles. Eh, lo que sí también es otra novedad importante es que hay una parte muy eh, llamativa de la sociedad que, eh, que está convencida del discurso de liberalismo extremo que proponen ambas opciones, ¿no? Tanto Milei como el PRO. Insisto, acá esto es un cogobierno, básicamente, ¿no?
esto no es solamente el Milei, ¿no? Es Milei y el macrismo prácticamente en bloque, ¿no? Ujú. Hay un corrimiento ideológico en ese sentido. Por supuesto, no todos los que votaron a Milei están convencidos de ese horizonte ideológico, pero sí hay una buena parte de la población, incluyendo clases populares, que sí lo están. Eso es otra diferencia. Y una tercera diferencia que marcaría es en torno de la lectura de cuál fue el problema. En 2001 teníamos una lectura de qué nos había conducido la crisis que estaba muy extendida y que era compartida por amplios sectores, que era responsabilidad del neoliberalismo. Y Claro. ahora hay una mitad de la población que está convencida de que a esta crisis llegamos por responsabilidad de, llamémosle como ustedes quieran, peronismo, progresismo, izquierda, comunismo, como dicen los más exaltados, Sí. un problema que se arrastraría de hace 70 o 100 años, y que este gobierno viene a desanudar, ¿no? Había, Ezequiel, como un consenso de interpretación en esa época, eso nos estás Claro, transmitiendo vos, ¿no? En el 2001, claro, digamos. exactamente, ¿no? Ahora no tenemos ese consenso, hay dos lecturas muy diferentes, y es realmente muy complicado porque hay una parte de la población que es bastante impermeable al diálogo que ponga en cuestión esa certeza, ¿no? Ujú. El nivel de afirmaciones que han acompañado el crecimiento tanto del macrismo en estos últimos años como de Milei, son afirmaciones, digamos, totalmente incomprobables empíricamente, algunas disparatadas, ¿no? La idea de los 100 años de declive, Sí. de todos esos cuadros falsos que circulan acerca de rankings de la Argentina, la idea de que es un disparate, que la Argentina fue alguna vez una potencia mundial o incluso la primera potencia mundial, ¿no? Hay realmente gente que no quiere escuchar otra cosa, ¿no? Con lo cual va a ser bastante complicado en este escenario, a pesar de que uno ve muchas similitudes en el plano organizativo, ¿no? El protagonismo del movimiento obrero, los movimientos sociales, el plano de la cultura, las asambleas multisectoriales y demás, eh, es un escenario bastante más complicado, ¿no? Yo tengo el temor de que en la medida en que el programa de Milei vaya fracasando, cosa que va a suceder, me imagino yo, de manera bastante rápida, eh, ese fracaso se tramite a través de formas de violencia desde abajo, ¿no? Es decir, que algo que ya hizo Macri en su momento, que es, bueno, tratar de responsabilizar del fracaso a los adversarios políticos y a amplios sectores sociales, porque no es solamente el peronismo, ¿no? Es la figura del planero, el vago, el progresista, la gente de cultura, ¿no? El investigador de CONICET, el que hace películas, digamos, todo ese universo de gente que es ajena a la lógica mercantil, convertida en enemigo. eh, y en ese escenario me parece que va a ser muy distinta la dinámica callejera, ¿no? 2001 sabíamos que la calle era nuestra, Sí. sabíamos que los adversarios estaban en otro lugar, ¿no? Estaban en oficinas, en Puerto Madero, no allí. El escenario que se viene va a ser un escenario bastante más complicado, ¿no? Va a haber en algún momento una disputa de la calle, y espero que nos encuentre preparados para ello, porque es un escenario bien diferente. Está interesante eso, Ezequiel, porque una de las cosas que demostraron los gobiernos de extrema derecha que pasaron por el poder es que tal vez no tenían un núcleo duro ideológico que los respaldara cuando llegaron al gobierno, pero incluso si fracasaban en sus intentos de reelección, se iban con ese núcleo duro, ¿no? Le pasó a Trump, le pasó a Bolsonaro, o sea, ese 20, 25, 30% de fanáticos, digamos, más o menos terraplanistas, no lo quiero caricaturizar, Vero ha trabajado sobre eso, digamos, ¿no? Pero sobre cómo a veces uno identifica al votante de Milei con una persona individual, el pibe que está en Uber, o que en Rappi, que pedalea y se esfuerza no sé qué. Y lo que decía Verónica en una de las notas que publicamos es, bueno, y en cambio los que no votan a Milei son una masa amorfa, ¿no? Naturalmente anti-Milei, porque es como lo dado, lo que tendría que ser. Pero lo que quiero decir es que esa construcción que vos identificás, Ezequiel, se puede construir también desde el gobierno. Y ahí le quería preguntar a Verónica cómo veía esto, digamos, una de las preguntas que aparecen en muchas de las preguntas que me pasan por acá, por ejemplo, Ángela pregunta, Armando también, es por la dirección de la resistencia, o sea, cómo se enfrenta algo desde un campo popular que no tiene ni un líder ni tampoco una estructura, por más que la CGT se adelante, digamos, sea como la pionera de esto,
La CGT no conduce al campo popular en su conjunto, digamos, ¿no? Grabois no conduce al campo popular en su conjunto, Axel Kicillof tampoco. Entonces, ¿cómo se tramita eso? ¿Cómo lo ves, Vero, políticamente? Ya no socialmente, sino políticamente. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Sí, por eso te lo Porque, decimos. porque creo que lo que fue tan importante de la CGT es haber puesto también una fecha capaz de funcionar como horizonte de convergencia más o menos inmediato, ¿no? Entonces, más allá del el tipo de liderazgo y de conducción que haga, permitió aglutinar un poco estos cacerolazos, estas asambleas, estas multisectoriales, pero la pregunta que me parece que fue saliendo, al menos en algunas instancias de organización en las que yo participé, es cómo se continúa, cómo se traduce esto en un plan de lucha, ¿no? Es Ujú. decir, después del paro del 24, cómo se sigue esto, sabiendo que, bueno, lo que ustedes nombraban también al principio, que en el ámbito parlamentario más bien hay muchos elementos que permitirían indicar que más allá de negociaciones puntuales habría una posibilidad de aprobación de la ley, ¿no? Entonces, eso Sí. nos pone en una situación muy difícil y agregar la cuestión del protocolo represivo, ¿no? Que me parece que es otro tema que no nombramos, pero que está dando vueltas en la cuestión de cómo va a ser la calle, qué significa de acá en más después del paro, ir viendo cuáles van a ser las dinámicas de confrontación, que es esta cuestión concreta de la represión, más allá de la escenificación que ya se hizo, ¿no? Con enviar a los sindicatos ese telegrama pidiendo el dinero de la multa por la movilización, me parece que hay también una campaña psicológica, ¿no? A nivel de aterrorizar a la población, ya lo vimos en su momento con esos altoparlantes en las estaciones de trenes, ¿no? Anunciando el corte de planes sociales para quienes se movilizaran, es decir, hay toda una batería ahí, me parece, de herramientas de criminalización de la protesta, pero también de amedrentamiento y de campaña psicológica que me parece que es fundamental. Entonces, ¿Y te la parece que cuestión, funcionan esas herramientas, Vero? ¿Vos dirías que funcionan o son inefectivas? Porque ellos de la Rúa declaró el estado de sitio y la gente se le cagó de risa y salió a la calle. ¿Va a pasar lo mismo ahora o es otra la relación entre la resistencia social, la organización popular y el poder, digamos? ¿Cómo responderías a eso? yo creo que atemoriza sin dudas, que estamos en un momento también donde ese cálculo de cómo resistir está mucho más fragmentado y que, bueno, sobre todo tenemos generaciones jóvenes que también tienen otros modos de salir a la calle y que estas amenazas públicas, digamos, de represión también generan muchísimo miedo, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, las dinámicas de movilización feminista, ¿no? Que tienen formas de estar en la calle y de ocupar en la calle que tal vez no tienen una tradición tan de estructura política, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de movilización se hace más difícil y se aterroriza efectivamente con este tipo de anuncios públicos. Ujú. Entonces, tenemos como la presión económica, ¿no? De cortar recursos, ya los pocos existentes para ciertas organizaciones sociales, y la criminalización y el amedrentamiento. El otro día en la reunión que nombraba Paula, la Asamblea Feminista, se recordaba la cacería que hizo el gobierno de Macri después del paro feminista del 8 de marzo del 2017, ¿no? Que fue a buscar pibas que estaban en las paradas de colectivo. Ujú. Entonces, hay algo de esa memoria que están agitando también de un tipo de represión en sectores más juveniles que me parece que es también problemático. Y el otro tema que me parece que es una complicación también a la hora de pensar las conducciones políticas es esta cuestión de la violencia horizontal de la que hablaba Sí, Ezequiel cierto. y que en la matanza que hubo en González Catán hace unos días por la cuestión de la tierra, me parece que tenemos unas de esas escenas que complican lo que entendemos hoy por conflictividad política, ¿no? Ujú. Bien, nos van quedando por ahí unos minutitos, entonces le voy a pedir a Paula por ahí que si Paula en 2, 3 minutos haces no sé, un comentario final. Dijimos muchas cosas, hablamos del 2001, de la resistencia social, clases sociales, ideología, o sea,
fuimos y vinimos por varias cosas. No sé si querés agarrar algo de eso y concluir, digamos. Sí, como algo para agregar final, retomaría el problema como de la fragmentación. Es decir, si hay algo que es recurrente, me parece, en la historia, yo diría, de la democracia, es que la fragmentación social atraviesa la cuestión social. Es el Ujú. gran tema la estructura social argentina. Eso nos ha llevado a dos momentos, si se quiere. Un momento que cuando hay una embestida, digamos, muy fuerte de sectores de la derecha, vamos a decir de manera genérica, hay una tendencia a la convergencia y se constituye una suerte de mayoría social de emergencia que no es más que una agregación y que no hace más que patear hacia adelante las contradicciones reales, digamos, que están desplegadas cotidianamente en la estructura social argentina. Es decir, si uno repasa incluso la historia, yo el otro día retomaba el 1 de mayo de 2011 porque ahí se crea la CETEP, en ese momento se llamaba Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y en ese mismo momento, y esos eran los trabajadores que creaban la CETEP en el marco de los talleres clandestinos que se incendiaban, ¿se acuerdan? Y digamos, y con la consigna ni excluidos ni esclavos, ¿no? En una situación muy extrema. Y en ese mismo momento estaba Moyano anunciando el apoyo a la candidatura de Cristina, pero exigiendo la redistribución de utilidades empresarias para alcanzar el 50-50, ¿no? Sí, O sea, esas dos escenas que se reiteran una y otra vez hablan de las dificultades reales para construir una mayoría social. Es habitual que uno escuche, no, el problema es cómo se traduce una mayoría social en una mayoría política. Pero en la ujú, Argentina, desde la democracia hasta acá, el problema es previo, el problema es cómo se reconstruye esa mayoría social y efectivamente cómo se jerarquiza en un nuevo proyecto nacional, un nuevo proyecto de desarrollo, las necesidades del pueblo argentino de acuerdo a sus diferencias y a la enorme heterogeneidad que existe. No voy a hablar, digamos, sobre las diferencias entre los trabajadores convencionados y los cuentapropistas pobres, pero en el medio de todo eso hay una gradación y hay máxima heterogeneidad. Entonces, última cosa que agregaría es, sí, ese me parece que es un orden problemático realmente para pensar, es un gran desafío. El otro ¿es posible la acumulación si no se reconstruye realmente una mayoría social? Y esto lo digo casi en términos críticos. Yo hace varios años estudio el proceso de la economía popular y tendemos a construir un relato autovalidante que dice, bueno, del trabajador desocupado y solo, al organizado en el piquete, al trabajador de la economía popular, al RENATEP, al RENAVAP, bueno, podemos continuar al sindicato reconocido de los trabajadores de la economía popular, el proceso electoral, y pareciera que construimos una línea de acumulación. Ese relato se ha vuelto autovalidante por parte de muchos de los dirigentes y por parte de muchos de quienes investigamos y pensamos esa realidad. La pregunta es, si pongo, para decirlo en los términos y en la jerga de los referentes de los movimientos, si pongo un ladrillo en el mismo sentido todos los días, ¿transformo la sociedad o en realidad ahí hay algo roto y eso que está roto lo está por un proceso de fragmentación social que hace inviable un proyecto alternativo hasta tanto realmente no nos sentemos a construirlo? bien, está bueno, interesante. Ezequiel, ¿algo final que quieras? Retomando en esa misma línea de lo que venía diciendo Paula, yendo un poco hacia atrás, ¿no? Hay una situación que ya es de larga data. Argentina tiene su desarrollo bloqueado hace décadas ya. Desde los años 70 en adelante, los sectores empresariales están presionando para la reorganización del capitalismo argentino en el sentido de reabsorber
recursos y derechos que están en otro sitio, y ha venido fracasando reiteradamente, ¿no? Es decir, lo ha planteado con los militares, con Menem, con Macri, ahora nuevamente, un proyecto, una especie de thatcherismo sin posibilidades de éxito, porque la estructura social y económica de la Argentina no lo permite, y porque la sociedad ha conseguido bloquear una y otra vez esos intentos, ¿no? Pero si hay ese bloqueo es también porque políticamente la parte de la sociedad que resiste esa reorganización tampoco ha encontrado la manera de proponer un camino diferente, ¿no? Y acá quería, me parece a mí, traer un poco la dimensión de futuro. Argentina es un país de sorpresas, uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Pero todo indica que esta nueva avanzada eh, proempresarial va a revitalizar el peronismo, las estructuras del peronismo, que el peronismo, digamos, va a ser la fuerza que capitalice, eh, por lo menos en el corto o mediano plazo, el descontento que esto genere. Y lo cierto es que en los últimos años, Ujú. los gobiernos peronistas no lograron proponer una alternativa superadora, ¿no? Hay un agotamiento también de esa salida o de ese canal político que está disponible, que uno lo ve, digamos, para decirlo rápidamente, en qué decantaron las candidaturas que ofreció el peronismo desde 2015 a esta parte, ¿no? Para recordar rápidamente, digo, en el 2015 la alternativa era Scioli, y la alternativa de esa alternativa era Randazzo, que ambos vemos dónde están hoy. Luego fue Alberto Fernández con el resultado que tuvo, y esta elección la propuesta era Sergio Massa, ¿no? Eh, con lo cual hay también allí un bloqueo que es solidario, que se entiende bien con ese otro bloqueo de los sectores dominantes, ¿no? Me parece a mí que además de pensar cómo reconstruir la resistencia desde abajo, que en eso la verdad que en Argentina tenemos bastante experiencia y esa parte nos sale relativamente bien, hay un bloqueo político que hay que pensar aquí, ¿no? En la medida en que no haya una dimensión de futuro eh, superadora, esto se tramita o en este péndulo constante que venimos teniendo entre políticas ortodoxas y alguna heterodoxia más o menos profunda, Ujú. y eso a lo que conduce es esa situación de bloqueo, conduce inevitablemente su resolución por la violencia, ¿no? Que es lo que estamos viendo crecer cada vez más desde el último tramo, la bolsonarización del macrismo, ahora con Milei, con esta conexión tan fuerte que tiene con las fuerzas represivas y las fuerzas de seguridad. Eso lo marcó los estudios de la base votante por ocupación, marca las fuerzas de seguridad votaron muy masivamente Sí. a este gobierno, lo van a apoyar llegado su momento. Desanudar esto requiere una respuesta política que hasta ahora no hemos sabido construir. Mi temor es que con la resistencia solamente no alcanza en este plano. Bien. Vero, tu cierre. Sí, diría también para agregar por ahí alguna reflexión en clave poco optimista, más allá de que Argentina siempre tiene esta especie de acervo, ¿no? Y de capacidad de creatividad política, pero creo que incluso cuando pensamos en las formas colectivas, no tomamos realmente en serio hasta qué punto los procesos de individualización, ¿no? De tipo neoliberal calan en todos nosotros y cómo ya no son incompatibles, digamos, procesos de organización colectiva, popular, políticos, con esta dinámica de subjetivación neoliberal que es entrenada, intensificada una y otra vez por las condiciones críticas en las que tenemos que reproducir nuestra vida. Entonces, creo que mientras sigamos como poniendo, ¿no? Bueno, las grandes experiencias colectivas, políticas, de identidades más o menos estables y homogéneas a procesos de fragmentación, individualización, que son hoy la experiencia cotidiana, me parece que todo el tiempo estamos girando en esa especie de falso dilema, ¿no? Y creo que lo interesante es que muchas de las organizaciones políticas, y en particular de las organizaciones populares, son las que más conscientes están
de esa fuerte individualización que implica hoy la subjetividad política, y que además hoy estas experiencias políticas compiten con fuertes dispositivos que producen experiencias, por ejemplo, como es la cuestión del endeudamiento, del emprendedorismo, de la precariedad como forma de atravesar la crisis cotidiana, ¿no? Esas no son datos marginales económicos, son formas de construir subjetividad política que nos atraviesan y que compiten y al mismo tiempo cooperan y producen también formas de organización política. Entonces, me parece ahí que hay un conjunto de formas que han cambiado lo que significa hoy organizarse en un barrio, en un territorio, en una universidad, en un centro comunitario, que además se han evidenciado, digamos, me parece, en la cuestión de las juventudes, ¿no? Y de cuáles son las aspiraciones, los anhelos y los deseos de los sectores más jóvenes, que sin hacernos un poco cargo de esos cambios, bueno, se nos hace muy difícil esta dimensión a futuro y sobre todo de pensar el horizonte para cualquier proyecto político. Bien, bueno, muchas gracias Vero, gracias Paula, gracias Ezequiel, gracias a todos los que están del otro lado, hicieron muchas preguntas, traté de trasladar la mayoría de las que pude a la mesa, hubo algunas que quedaron afuera, pero creo que casi todos los temas que estaban planteados en alguna u otra pregunta fueron abordados. Les agradezco de